Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de cuarto secundaria. El tema que vamos a ver es ángulos en posición normal. Los ángulos en posición normal, también llamados posición estándar. Un ángulo θ está en posición normal, posición estándar o canónica si su vértice esté en el origen del sistema de coordenadas rectangular y su lado inicial coincide con semieje X positivo. Su lado final se ubica en cualquier región del plano. Tenemos nuestro plano cartesiano, hasta el cual hay un ángulo, en este caso θ. Para que sea un ángulo en posición normal, su lado inicial tiene que estar en el semieje de las X y su lado final está en cualquier parte o en cualquier región del plano, donde el vértice es el origen del plano cartesiano. Tenemos los cuadrantes del plano cartesiano. El plano cartesiano se divide en cuadrantes nombrados en sentido antihorario, iniciando desde el cuadrante superior derecho. Tenemos nuestro plano cartesiano donde el cual se ha dividido en 4 partes. A esto llamamos el primer cuadrante. Seguimos con el segundo cuadrante. Esta zona sería el tercer cuadrante y la zona que está aquí viene a ser el cuarto cuadrante. Tener presente que en nuestro plano cartesiano, este ángulo, esto de acá es el ángulo 0 grados, aquí 90 grados, 180 grados, esto viene a ser 270 grados y aquí 360 grados, o sea, una vuelta completa. El lado final del ángulo en posición normal nos indica el cuadrante al cual pertenece dicho ángulo. Tenemos nuestro plano cartesiano y en este caso ubicamos el lado inicial que viene a ser el semieje X. El lado final que está aquí me indica en qué cuadrante pertenece dicho ángulo. En este caso gira en sentido antihorario y llega a su lado final. Puedo decir que el ángulo alfa es positivo, o sea mayor a 0, y que el ángulo alfa pertenece al tercer cuadrante. Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos que el ángulo alfa ha dado 2 vueltas completas hasta llegar a su lado final, donde el lado inicial es el semieje de las X positivas. Observamos como está en sentido horario, el ángulo es negativo, o sea menor a 0, y que decimos que el ángulo φ, que por favor corrijan, debe ser ángulo φ, pertenece al segundo cuadrante. Tenemos las razones trigonométricas para un ángulo en posición normal. Sea θ un ángulo en posición estándar. Tenemos nuestro plano cartesiano, ubicamos el lado inicial que es el semieje X y el lado final, y el ángulo ha girado una vuelta completa hasta llegar a su lado final. En ese lado final ubicamos un punto P que está formado por X y Y. Ahora, desde este punto P al origen tiene una distancia. A esa distancia se le va a llamar R, que es el radio vector de P. O sea, de este punto al origen, a esa medida se le llama R, que viene a ser el radio vector. Donde R va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Tener presente que R siempre va a ser mayor a 0. Puede ser representado de esta forma o simplemente decir R al cuadrado más X al cuadrado más Y al cuadrado. A partir de a partir de ese punto y del par ordenado vamos a hallar las razones trigonométricas. Tenemos el valor del seno del ángulo θ que está en posición normal. En este caso vendría a ser Y sobre R. El coseno va a ser del ángulo θ va a ser X sobre R. La tangente del ángulo θ va a ser Y sobre X. La cotangente del ángulo θ va a ser X sobre Y. La secante de θ va a ser R sobre X y la cosecante de θ va a ser R sobre Y. Nota. Para reconocer las definiciones anteriores se utilizan los siguientes cambios. El cateto opuesto va a ser la ordenada, o sea el valor Y el cateto adyacente va a ser la abscisa, que es X. La hipotenusa va a ser el radio vector. En otras palabras, Y va a ser el cateto opuesto, X va a ser el cateto adyacente y R va a ser la hipotenusa. De acuerdo, recordando todo eso, podemos hacer los cambios y hallar nuestras razones trigonométricas para nuestro ángulo en posición normal. Tenemos los ángulos coterminales. Son aquellos ángulos trigonométricos que ubicados en su posición normal tienen el mismo lado inicial y final y tienen el vértice en común. Por ejemplo, tenemos nuestro plano cartesiano. Tenemos el ángulo alfa en posición normal, donde su lado inicial es el semieje X. Llega a su lado final
y contiene un vértice que está en el origen. Observo el ángulo teta, observo que también tiene el lado inicial y que está en su lado y que tiene el mismo lado final que el ángulo alfa. Entonces, como tiene el mismo lado inicial y el mismo lado final y comparten el mismo vértice, yo voy a decir que el ángulo alfa y teta van a ser ángulos coterminales. Aquí se cumple que alfa menos teta es igual a 360 multiplicado por una constante k. O puedo decir que alfa menos teta es igual a 2k multiplicado por pi. Tener presente que k pertenece a los números enteros positivos. Cuando yo tengo ángulos coterminales, yo puedo decir que la razón trigonométrica del ángulo alfa con la razón trigonométrica del ángulo teta van a ser iguales. Entonces yo observo aquí, la razón es trigonométrica. Puedo decir que del gráfico el seno de alfa va a ser igual al seno de teta. De la misma forma, el coseno de alfa va a ser igual al coseno de teta. La tangente de alfa va a ser igual a la tangente de teta. La cotangente de alfa va a ser también igual a la cotangente de teta. La secante de alfa igual a la secante de teta. Y la cosecante de alfa también va a ser igual a la cosecante de teta. Esto se cumple cuando hablamos de ángulos coterminales. Tenemos algunas fórmulas adicionales al plano cartesiano. Por ejemplo, tenemos la distancia entre dos puntos. Tengo punto P1, punto P2, la cual cada uno tiene su par ordenado. La distancia, o sea, la medida entre esos dos puntos va a ser igual a la raíz cuadrada de la resta entre x2 menos x1, todo eso elevado al cuadrado, más y sub 2 menos y sub 1, todo eso elevado al cuadrado. Tener presente que con esa fórmula yo puedo hallar la distancia de dos puntos. Tengo el punto medio de un segmento. Tengo un segmento donde tengo el punto A y el punto B. Ubico el punto M, que es el punto medio, y las coordenadas para ese punto medio vienen a ser la semisuma de x1 más x2 sobre 2. Para el caso de Y sería la suma de y1 más y2 sobre 2. Con esta fórmula puedo hallar el valor de x y y para el punto medio del segmento. Tenemos división de un segmento en una razón dada. En este caso ya no es punto medio, sino un punto cualquiera, que a su vez tienen una relación los segmentos que se ha dividido a partir de ese punto. Por ejemplo, tengo el punto P que está formado por x y y, del segmento A que está formado de x1, y1 y B que está formado de x2, y2. Entonces, para hallar la coordenada x va a ser igual de la siguiente forma. Sería la medida que hay de A hasta P, m, multiplicado por x2. Y a su vez más le voy a agregar n multiplicado por x1. Todo esto sobre la suma de estas medidas, o sea, m más n. En el caso de y, la misma forma. Sería y sub 2 multiplicado por m más y sub 1 multiplicado por n. Todo esto sobre la suma de las medidas de m y n. A partir de eso puedo hallar la medida tanto de x como de y. Tenemos el baricentro de un triángulo. Tenemos un triángulo P1, P2 y P3. El baricentro, recordar que es el punto medio de la unión de las medianas. Para hallar las coordenadas del baricentro en un triángulo dado, simplemente el valor de x va a ser igual a la suma de las x, en este caso x1 más x2 más x3, todo esto sobre 3. Y en el caso de y va a ser igual a y1 más y2 más y3, todo eso sobre 3. Con esta fórmula lo puedo hallar el valor de x y y, que viene a ser el baricentro de un triángulo. Acá tenemos una pequeña nota. Si un punto en el plano gira 90 grados, las coordenadas de dicho punto se invierten. Por ejemplo, tengo acá mi plano cartesiano y acá lo ubico, acá en un lado final del punto P, que tiene un subpunto P que es A y B. Pero yo no puedo trabajar con esto porque mi ángulo gira hasta este lado final que no tiene su respectivo punto. Y observo que entre este lado y el lado que contiene un punto P hay 90 grados. Si yo cambio la posición de este punto o giro 90 grados hasta este punto, lo que va a suceder con las coordenadas se invierte. En este caso, el punto de aquí lo traigo acá girando 90 grados. Sucedería que este nuevo punto, que le voy a llamar P', va a ser igual a las inversas de las coordenadas. Por ejemplo, si acá es AB, al girar 90 grados ya no va a ser AB, va a ser BA. Esto sucede cuando giro 90 grados. Entonces el valor en la X va a ser B y el valor en Y va a ser A. Acá tener presente los signos.
tener presente que en X, acá en este punto, las X son negativas y en esta sección las Y también van a ser negativas. Tener presente siempre el signo del punto a cual pertenece en el plano cartesiano. Entonces tenemos algunos ejercicios que se va a desarrollar, en total 7 ejercicios, su respectiva tarea de la página 140, la 1 y la 2, y la página 141, la 3, la 4 y la 5. Todo eso hacerlo en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice: hallar el valor del coseno de phi, y me da el plano cartesiano. Yo observo que el ángulo phi está partiendo del semieje X, dio una vuelta completa hasta llegar al lado final que esté en el segundo cuadrante, cuyo hay un punto donde las coordenadas es menos 5 y 12. Entonces vamos a hallar el coseno de phi. Para eso tenemos que ubicar el valor de X y Y. Tener presente aquí que voy a ubicar ese punto, me indica una coordenada de X y a su vez también me va a indicar una coordenada de Y, donde X va a ser menos 5 y la coordenada de Y, o el punto en Y, va a ser 12. Entonces yo puedo decir aquí que X en el plano cartesiano va a ser menos 5 y Y va a ser 12. Tener presente que el primer valor es X y el segundo es Y. Para eso ahora tengo que hallar R, el radio vector. Este punto hasta el origen, eso va a ser el radio vector. Me falta hallar R. Pero yo sé que R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Reemplazando, tendría que R al cuadrado va a ser igual a X, que vale menos 5, todo eso al cuadrado, más Y, que vale 12, todo eso elevado al cuadrado. Y R al cuadrado es igual a menos 5 al cuadrado, 25. Más 12 al cuadrado, 144. Entonces el valor de R al cuadrado va a ser igual a 25 más 144, es 169. Entonces el valor de R, ¿qué va a ser igual? Ese 2 pasa como raíz cuadrada, entonces R va a ser igual a 13. Entonces ya tengo el radio vector. Entonces el radio vector vale 13. Pero a mí, ¿qué me piden hallar? A mí me piden hallar el coseno de phi. El coseno viene a ser X sobre R, donde X, ¿cuánto vale? X vale menos 5 y R vale 13. Entonces eso viene, el coseno de phi en plano cartesiano va a ser menos 5 sobre 13. Esa es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, el punto, me dan P, que es menos 2, menos 1, dice pertenece al lado final de un ángulo canónico. Ángulo canónico, ángulo en posición normal. Entonces, me piden hallar T, que es igual a cotangente teta más raíz cuadrada de 5 por seno de teta. Vamos a hallar eso. Para eso tengo que hallar las coordenadas del ángulo teta. Vamos a ubicar el punto menos 2, menos 1. Entonces, recuerda que el primero es X y el segundo es Y. Vamos a dibujar nuestro plano cartesiano, donde este es X y este es Y. Ubicamos el punto menos 2, que eso pertenece a las X. Recuerda, positivos, negativos. Menos 2 más o menos va a ser por aquí, que va a ser menos 2. Y vamos a ubicar menos 1, que eso corresponde a las Y. Acá arriba es positivo, abajo son negativos. Entonces menos 1 más o menos sería por aquí. Entonces sería menos 1. Entonces vamos a ubicar el punto en mi plano cartesiano formado por menos 2 y menos 1. Entonces más o menos va a ser este. Más o menos sería este punto de intersección. De este punto voy a unir al origen. Entonces yo voy a decir que el lado inicial o el ángulo canónico parte del semieje X hasta su lado final, que esté en el punto P. Entonces este va a ser el ángulo teta, el ángulo canónico. Pertenece al tercer cuadrante. Entonces,
Yo acá puedo decir que x va a estar formado, ¿cuánto es? Menos 2. Y es menos 1. ¿Qué nos falta hallar? R, que es el radio vector, que viene a ser la distancia de punto al origen, o sea, R. Vamos a hallar R. El radio vector al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado. R al cuadrado va a ser igual a x, que vale menos 2, todo eso elevado al cuadrado, más y, que vale menos 1 al cuadrado. Tengo que R al cuadrado es igual a menos 2 al cuadrado, 4, más menos 1 al cuadrado, 1. Entonces tengo que R al cuadrado es igual a 4 más 1, 5. Entonces el valor de R, ¿cuánto va a ser igual? Se los pasa como raíz, sería R raíz cuadrada de 5. Entonces ya tengo el valor de radio. Acá el radio vale raíz cuadrada de 5. Ahora, una vez que ya tengo los componentes, lo que voy a hacer es hallar el valor de t. T dicen que es igual a cotangente de teta más raíz cuadrada de 5 por el seno de teta. Reemplazando con los planos coordenadas, sería cotangente, viene a ser un x sobre y, más raíz cuadrada de 5 por el seno, que viene a ser y sobre r. Reemplazando tendría t, que es igual a x, que vale menos 2, acá se coloca con todo y signo, sobre y, que vale menos 1, más raíz cuadrada de 5 por y, que vale menos 1, recuerda que se coloca con todo y signo, sobre r, que vale raíz cuadrada de 5. Tendría acá que t va a ser igual a menos 1 entre menos 2 entre menos 1, simplemente sale 2. Raíz cuadrada de 5 entre raíz cuadrada de 5 se elimina. ¿Qué te queda? Me queda simplemente menos 1. Y t va a ser igual a 2 menos 1 es igual a 1. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcular tangente de 37 más tangente de psi. Este es el ángulo psi, que veo que está en posición normal. Ahora, para yo poder trabajar y sacar las coordenadas para el ángulo en posición normal, tengo que buscar el lado final. Yo observo aquí el lado inicial, que es el semieje X, y llega hasta un lado, hasta esta línea de aquí, que viene a ser el lado final para el ángulo psi. Entonces, una vez que yo encontré el lado final, tengo que ubicar un punto donde voy a sacar los valores de X y de Y. El punto que voy a escoger va a ser este. Este va a ser el punto. ¿Por qué? Porque en este punto puedo ubicar el valor de X, que va a ser todo esto, y a su vez en este punto puedo ubicar el valor de Y, que va a ser esta distancia. Otro punto que puede ser, por ejemplo, puede ver este punto, pero para este punto me va a ser complicado saber el valor de Y. El valor de X sí puedo hallar, pero el valor de Y se me hace complicado. Entonces escogería este punto. A partir de este punto voy a sacar la coordenada de X y Y. Entonces, yo observo aquí que acá tengo un triángulo rectangular de 53, ángulo conocido, ángulo notable. Vamos a colocar su relación de lados. Entonces, si es 53, relación de lados sería aquí 5K, opuesto a 53 es 4K, y su cateto adyacente va a ser 3K. Yo observo que esta figura es un cuadrilátero que tiene la misma medida, mira. Tiene las mismas medidas, entonces va a decir que este es un cuadrado. Entonces, si tiene dos rayitas, es también dos rayitas, y acá también va a ser dos rayitas. O sea, tiene la misma medida. Ese cuadrilátero es un cuadrado. Entonces, si esta medida vale 3K, esta medida acá también va a ser 3K. Y esta medida acá también va a ser 3K. Entonces ya tengo su respectiva medida. Ahora, vamos a ubicar el punto. Punto que le voy a llamar P, que está formado por coordenadas. Vamos a ver qué coordenadas son. En este punto, ¿qué valor tomaría X? Si me voy hacia el X, que es este punto, desde este punto al origen, yo observo que esta medida de la figura vale 9. Mira, 4K más 3K vale 9. Entonces quiere decir que la distancia desde este punto hasta el origen es 9. Entonces el punto X sería 9K. Pero acá analiza un poco, hay que analizar. Es 9x la distancia, pero el punto exacto o la ubicación exacta está en la posición de x negativos. Acá las x son negativos. Entonces, esto ya no sería 9x positivo, va a ser menos 9x negativo.
¿ya? No es positivo, es negativo. Este punto se ubica en la posición negativa de X. Ahora analicemos cuánto vale Y. Este punto, me voy hacia Y, más o menos sería por aquí. Chocaría en este punto. Esta distancia del origen hasta este punto es la medida de Y, que viene a ser la misma que está esta distancia. Si esto vale 3K, esta medida va a ser 3K. Desde 0 hasta este punto es 3K. Como las Y acá son positivas, simplemente acá va a ser 3K positivo. Perdón, 4K más 3K es 7, no es 9, disculpen, ya es 7. O sea que es 7 y esto es 3K, listo. Una vez que tenemos los valores, vamos a desarrollar. A mí, ¿qué me piden hallar? Me piden hallar P, que es igual a tangente de 37, más tangente de psi. Tangente de 37 es conocido, es 3/4, más tangente de psi. Tangente de psi, ¿qué viene a ser? Y sobre X. Sería 3/4 más. Aquí, ¿cuánto vale X? X, posición X. ¿Cuánto vale? 4 más 3, 7. Posición X vale menos 7. Entonces abajo sería menos 7, pero multiplicado por una constante K. Vamos con las Y. ¿Cuánto vale Y? De 0 hasta este punto vale 3K. Sería arriba 3K. Entonces vamos a eliminar las K. ¿Qué me quedaría? Me quedaría 3/4. Este menos, multiplicar con el más sería menos. Simplemente queda 3 sobre 7. Vamos a seguir desarrollando. Fracciones heterogéneas multiplicamos en aspa. 7 por 3 va a ser igual a 7 por 3, 21. Menos 4 por 3, 12. Todo esto sobre 4 por 7, 28. Entonces el valor de P, ¿cuánto va a ser? Sería 21 menos 12, esto es igual a 9. Todo esto sobre 28. Entonces veo que no se puede simplificar, entonces ya tengo el valor de P. P va a ser igual a 9 sobre 28. Esa es la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, del gráfico mostrado me dicen que ABC es un cuadrado. Me dicen que ABCD es un cuadrado. Me dicen que me piden calcular cotangente de alfa, o sea, del ángulo en posición normal alfa. Y me dicen que EF es el doble o es 2 veces AF. O sea, EF es 2 veces AF. Si a AF le coloco M, EF es el doble, serían 2 veces M. Vamos a desarrollar ahora ese ejercicio. ¿Qué observo aquí? Yo observo que acá hay un triángulo rectángulo. Vamos a colocar su relación de lados. 7,53, esto es 37. Relación de lados va a ser aquí 4K. Y aquí es 3K. Ahora, pero me dicen que la figura ABCD es un cuadrado. Entonces, si es cuadrado, la medida de sus lados son iguales. Si esto es 4K, acá también es 4K. Todo esto también va a ser 4K. Y esta medida también va a ser 4K. Si acá tengo 3K, esta medida va a ser K. Ahora, yo para poder hallar la cotangente del ángulo alfa que está en posición normal, necesito saber el lado final. El lado final va a ser esta línea de aquí, a la cual voy a ubicar un punto, donde va a estar el eje X, o bueno, va a estar la coordenada X y Y. Ese punto va a ser este de aquí. Ese es el punto. Tengo que saber las coordenadas de ese punto. Entonces a esto yo lo voy a llamar X y Y. Necesito saber los valores de X y Y para sacar la tangente de alfa. Pero de este punto no tengo una referencia para saber cuánto vale. Pero yo sé que ese punto pertenece al segmento EA, donde está en la relación dada del 2 a 1. Entonces esto acá voy a usar división de un segmento por una razón dada. Para eso necesito saber las coordenadas de los extremos de dicho segmento. ¿Cuándo será la coordenada de este punto? En este caso el punto A. Veamos. En X, en este punto el X es 0. Recuerda que esto es X
Esto es X y esto es Y. En X, el punto X sería 0. Entonces acá yo coloco 0. Acá voy a colocar 0. El Y, tengo que saber esta distancia para saber cuánto vale Y. Entonces yo observo que esta medida es igual a esta. Tengo K más 3K, todo esto vale 4K. Entonces acá sería 4K. Pero tener presente que está en la posición donde las Y son negativas. Entonces esto va a ser menos 4. Entonces ese es mi punto 0, menos 4. Ahora voy a tener que encontrar las coordenadas del punto E. ¿Cuál sería? Observamos. En X, que viene a ser el punto de aquí, si ubicamos el valor de X que está en este punto, desde este punto hasta el origen hay 4K. Entonces el valor que va a tomar X es 4K. Tener presente que estamos trabajando en la posición donde las X son negativas, entonces esto va a ser menos 4. Ahora vamos a hallar el valor de K, perdón, el de Y. En este punto, la distancia de Y va a ser más o menos hasta aquí. Esta distancia, ¿cuánto valdría desde el origen hasta este punto? Yo observo que viene a ser K, mira, desde este punto, que es el origen de Y, hasta este punto hay una distancia de K, que va a ser la misma que está aquí. Entonces, en la posición Y va a ser el valor de K. Como estábamos trabajando en las Y negativas, va a ser menos K. Entonces ya tengo los puntos. Vamos a aplicar la propiedad. División de un segmento en una razón dada. Entonces yo voy a hacer acá división de un segmento por una razón dada. Entonces tengo que ubicar el valor de X. Vamos a hallar primero el valor de X. X, ¿a qué va a ser igual? X va a ser igual. Vamos a trabajar con los valores de X. Primer valor de X en el punto A, que es 0. Sería 0 por fórmula, sería 0 multiplicado por 2m. Entonces aquí sería 0 por 2m más, vamos por el otro X, que es menos 4K multiplicado por m. Sería menos 4K multiplicado por m. Todo esto sobre la suma de estos valores, que es 2m más m. Sería 2m más m. Tengo que el valor de X va a ser igual a 0 por 2m, 0. Me quedé menos 4K por m, me quedaría menos 4K m. Todo esto sobre 2m más m, 3m. Yo observo aquí que las m se eliminan, entonces ¿qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente menos 4K sobre 3. Yo ya tengo el valor de X. Vamos a trabajar ahora con Y. Y, vamos a aplicar la misma fórmula. Ya también vamos a trabajar con los valores que corresponden a Y. En el punto A, menos 4K multiplicamos por 2m. Más, ahora vamos con el otro valor de Y. Menos K multiplicamos por m. Sería menos K por m. Todo esto sobre la suma de estos valores, que sería 2m más m. Entonces el valor de Y va a ser igual a menos 4K por 2m, va a ser menos 8km. Acá sería menos K por m, menos km. Por más sería menos km. Todo esto sobre 2m más m, 3m. Esto va a ser igual 8km menos 8km menos km va a ser igual a menos 9km. Todo esto sobre 13. Entonces, eliminamos las m's. Me quedarían menos 9k sobre 3. ¿Esto cuánto sale? Saldría menos 3k. Entonces ya tengo el valor de X y ya tengo el valor de Y. Entonces ya puedo saber ya tengo el punto en el lado final de mi ángulo en posición normal. Entonces a mí, ¿qué me piden hallar? Piden hallar cotangente de alfa. Cotangente de alfa, ¿qué es igual? Es X sobre Y. Donde X, ¿cuánto valía X? Acá está, mira, X vale
X vale menos 4K sobre 3. Sería menos 4K sobre 3. Todo esto sobre, ¿cuánto vale Y? Y acá está menos. Y vale menos 3K. Sería menos 3K. Lo vamos a poner sobre 1. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago entonces aquí? Extremos y medios. Extremos y medios. Entonces, ¿a qué va a ser igual eso? Multiplicando extremos y medios, quedaría menos 4K por 1, simplemente es menos 4K. 3 por menos 3K me quedaría menos 9K. K y K, eliminamos la K. Menos entre menos, más. Entonces, la cotangente de alfa, ¿cuánto me saldría? Sería 4 sobre 9. Entonces, esa sería la respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dice, calcular S, que es 3 coseno de phi más 2 coseno de omega más secante de phi. Y me dan el gráfico. ¿Qué observo aquí? Observo que el ángulo phi está partiendo del semieje X y llega a un lado final, que viene a ser este de acá. Y observo que el ángulo omega también parte del semieje X y llega al mismo lado final. Entonces, yo puedo decir que el ángulo phi y el ángulo omega, acá voy a decir que el ángulo phi y el ángulo omega son ángulos coterminales. ¿Qué son los ángulos coterminales? Es aquel ángulo que tiene el mismo vértice, el mismo lado inicial y el mismo lado final. Entonces, yo ya dije que el ángulo phi y el omega son coterminales. Característica de ángulos coterminales, que la razón trigonométrica, tanto del ángulo phi, va a ser igual a la razón trigonométrica del ángulo omega. Entonces, la razón trigonométrica de phi es igual a la razón trigonométrica del ángulo omega. Pero a mí me pedían hallar S, que era igual a 3 veces coseno de phi más 2 veces coseno de omega, todo esto multiplicado por la secante de phi. Entonces, como son el ángulo omega y phi son ángulos coterminales, yo puedo decir que el coseno de phi va a ser igual al coseno de omega. Reemplazando, nos tendría que S va a ser igual a 3 coseno de phi más 2 coseno, pero ya no de omega, va a ser coseno de phi, porque estos ángulos son coterminales. Todo eso multiplicado por la secante de phi. Lo que hice aquí es convertir todo a un solo ángulo para poder operar. Desarrollando, tendría que 3 coseno de phi más 2 coseno de phi es 5 coseno de phi. Todo esto por secante de phi. Entonces, S a qué va a ser igual. Recordando propiedades de las razones trigonométricas. El coseno de un ángulo por el secante del mismo ángulo siempre va a ser igual a 1. Entonces tendría que 5 por 1 es igual a 5. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, del gráfico calcular m, que es raíz cuadrada de 5 por la cosecante de phi más la cotangente de phi. Y me dan el gráfico. Observamos que el ángulo phi está en posición normal. Entonces, ubicamos el lado final. Este es el lado inicial, el lado final viene a ser esto. O sea, necesitamos ubicar un punto en el lado final para sacar las coordenadas del ángulo phi. Y a su vez hallar las razones trigonométricas. Entonces, yo observo aquí un dato. Yo observo que este ángulo vale 30. Tener presente que las rectas, los ejes X y Y están cortadas en forma perpendicularmente. Entonces yo sé que este ángulo de acá va a ser 90 grados. Si esto es 30, el ángulo que va a estar acá va a ser 60. Y si esto es 60, esto veo que es un triángulo rectángulo, también esto de acá va a ser 30. Entonces coloquemos los valores. Su relación de lados para el triángulo notable. La hipotenusa sería 2K. Cateto opuesto a 30 viene a ser K. Y el cateto opuesto a 60 viene a ser K raíz cuadrada de 3.
Ahora, yo observo que esta medida acá es la misma que está aquí. Si esto es 2K, esto de acá también va a ser 2K. Como les estaba comentando, necesitamos ubicar un punto en el lado final que vamos a tomar él para sacar las razones trigonométricas. Entonces necesitamos saber X y Y. Yo observo que de este punto que pertenece a X proviene desde este punto acá. O sea, esta distancia es la misma que la distancia que está acá. Pero yo sé que de esta distancia vale 2K. Acá también va a ser 2K. Entonces, si es 2K, de 0 hasta este punto simplemente va a ser 2K. Entonces, acá va a tener el punto 2K. Pero recuerda que está en la posición de las X negativos. Entonces, este valor va a ser negativo. Vamos a ubicar el Y. El punto Y viene a ser esta distancia aquí, que es la misma que la distancia que está aquí. Como esto es K, entonces el punto Y va a ser K. En este caso va a ser positivo porque está en las X positivas. Recuerda que esto es X, esto es Y. Está en las Y positivas. Entonces el valor de K está en las Y positivas, por eso que el valor es positivo. Entonces el gráfico yo observo que X, ¿cuánto va a valer? El X vale menos 2K. El Y va a valer K y va a ser positivo porque está en la parte de los positivos. Tengo que hallar el valor de R. Entonces por fórmula yo voy a decir que R al cuadrado es igual a menos 2K al cuadrado más K al cuadrado. R al cuadrado va a ser igual a menos 2K al cuadrado, es 4K al cuadrado. Todo esto más K al cuadrado. Tendría que R al cuadrado va a ser igual a 4K al cuadrado más K al cuadrado es 5K al cuadrado. Ese 2 pasa al otro lado como raíz, sería raíz cuadrada de 5 multiplicado por K. Entonces tengo el valor del radio, el radio vector, que viene a ser esta medida de acá. Entonces, reemplazando aquí, tendría que R es igual a raíz cuadrada de 5 multiplicado por K. Ahora vamos a hallar lo que nos piden, M. Nos piden hallar M, que es raíz cuadrada de 5 por la cosecante del ángulo phi más cotangente de phi. Reemplazando tendría raíz cuadrada de 5, la cosecante que viene a ser radio vector sobre Y, más cotangente viene a ser X sobre Y. Entonces, acá reemplazando sería raíz cuadrada de 5 por R, que vale raíz cuadrada de 5 multiplicado por K. Todo esto sobre Y, que vale K. Más X, ¿cuánto valía? X vale menos 2K, tener cuidado con los signos. Y Y vale simplemente K. ¿Qué observo aquí? K y K se van, acá también la K y la K se van. ¿Qué me quedaría? Raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 simplemente me queda 5. Acá simplemente me queda menos 2. Más por menos 2, menos 2. Entonces el valor de M, ¿cuánto va a ser? Igual 5 menos 2, 3. Entonces esa es la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, siendo G baricentro del triángulo ABC, me piden calcular R, que es tangente de alfa más cotangente de alfa sobre secante de alfa más cosecante de alfa. Entonces, observamos que el ángulo alfa es un ángulo en posición normal, cuyo lado final viene a ser esta medida acá. A partir de este lado final necesito ubicar un punto para hallar las razones trigonométricas para dicho ángulo. Ahora, a mí me dan de dato que este punto G es el baricentro de mi triángulo. Entonces, por propiedad o fórmula del baricentro, puedo hallar las coordenadas para dicho punto, donde le voy a colocar X y Y. Vamos a hallar el baricentro de dicho triángulo. El valor de X va a ser igual a la suma de las X en los puntos de los vértices de dicho triángulo. Sería menos 9 más menos 6 más 0. Y todo esto se va a dividir sobre 3. Entonces tendría el valor de X, que va a ser igual. Más por menos 6, menos 6. Menos 9 menos 6 sería menos 15. Todo esto sobre 3. Y menos 15 entre 3 va a ser igual a
menos 5. Entonces el valor de x va a ser igual a menos 5. Ahora vamos a hallar y. Y va a ser igual a la suma de los valores que están en y. Se sumaría 1 más 5 más 9. Sería 1 más 5 más 9. Todo esto sobre 3. Tendría que 1 más 5 más 9 es igual a 15. Sería 15 sobre 3. Entonces sería 15 entre 3. Esto es igual a 5. Entonces ya tengo las coordenadas de x y y para el que es el punto de baricentro de dicho triángulo. Ahora, ¿qué observo aquí? Acá observo que este punto ha girado 90 grados. Desde este punto giró 90 grados hasta llegar a este punto. Yo sé por definición que les comenté que al girar un punto alrededor de 90 grados hacia otro punto en otro cuadrante, los valores de las coordenadas se invierten. Lo que era x ahora va a ser y lo que era y ahora va a ser x. Entonces vamos a ubicar el punto aquí. Entonces vamos a ubicar el punto P, que va a ser, ¿cuánto valía x? X valía menos 5. Eso lo mando al otro lado. Sería menos 5. Y el valor de y valía 5. Eso lo mando en posición de x. Acá sería 5. Lo que era menos 5, acá lo vamos a colocar. El baricentro era menos 5,5. Lo que era menos 5,5 ahora va a ser 5, menos 5. Se ha invertido la posición de la x y de la y. Pero tener presente algo. Este punto que está en el tercer cuadrante, tanto los valores para x como los valores para y van a ser negativos. Entonces acá es menos 5, acá también tiene que ser menos 5. Entonces ya tengo las coordenadas del punto P para mi lado final de mi ángulo en posición normal. Entonces yo puedo decir aquí que x a qué va a ser igual. Va a ser igual a menos 5. Y a qué va a ser igual. También va a ser igual a menos 5. Me faltaría saber r. Vamos a hallar r. Recuerda que esto viene de un triángulo rectángulo, donde este punto va a ser menos 5 y este de acá también va a ser menos 5. Ahora, observen aquí. Si esto es menos 5, lo paso aquí, esta medida sería menos 5, esta distancia también sería menos 5. O sea, son catetos iguales, las medidas de esos catetos son iguales para un triángulo rectángulo. Entonces, aplicando un teorema de Pitágoras, yo puedo decir que el radio vector, que es r, va a ser igual a 5 raíz cuadrada de 2. Recuerda que el radio vector siempre son positivos, esa distancia es positiva. Entonces, aplicando la fórmula, r me va a salir 5 raíz cuadrada de 2. Ahora, vamos a reemplazar en r para hallar el valor de r. Tengo tangente de alfa. Recuerda tangente de alfa que era y sobre x. Más cotangente de alfa era x sobre y. Abajo tengo secante. Secante que era r sobre x. Más cosecante era r sobre y. Reemplazando tendría que r va a ser igual. X, ¿cuánto valía x? Era menos 5. Sobre y, y que era menos 5 sobre x que es menos 5. Más x que vale menos 5 sobre y que vale también menos 5. Todo esto sobre r que vale 5 raíz cuadrada de 2 sobre x que vale menos 5. Más r que vale 5 raíz cuadrada de 2 y y que vale menos 5. Menos 5 entre menos 5 sale 1. Menos 5 entre menos 5 también sale 1. Entonces sería 1 más 1. ¿Qué observo aquí? 5 y 5 se van. Este 5 con este 5 también se van. Entonces me quedaría menos raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de 2. Y eso sale menos 2 raíz cuadrada de 2. Entonces esto va a ser igual a 1 más 1, 2 sobre menos 2 raíz cuadrada de 2. ¿Qué observo aquí? Acá tengo raíz cuadrada de 2. Lo que voy a hacer es racionalizar. Arriba y abajo también multiplico por raíz cuadrada de 2. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría arriba. Pero antes de hacer eso, observo que este 2 con este 2 se van a eliminar.
Entonces, ¿qué me quedaría arriba? Arriba me quedaría 1 por raíz cuadrada de 2. Y abajo me quedaría menos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2. Eso sale menos 2. Entonces la respuesta va a ser menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Entonces eso va a ser el valor de R para el ejercicio número 7.